Muy buenas. En este vídeo vamos a trabajar en el tema de amplificadores con transistores y en concreto vamos a centrarnos en su polarización. Ya sabemos que en un amplificador, en la salida tenemos una señal que es una réplica de la entrada pero de mayor amplitud. También sabemos que en un amplificador tenemos transistores y para que todo funcione correctamente, en principio deberían trabajar en zona activa. Así que ya sabemos también que los transistores de ese amplificador no trabajan directamente con estas formas de onda, sino con unas versiones que presentan un cierto offset, un cierto nivel de continua. Lo que vamos a hacer en este vídeo es obtener esos niveles de continua con los que trabaja el transistor, que es lo que se llama la polarización. Para ello vamos a tomar como ejemplo este circuito que tenemos aquí. Tenemos esta fuente de tensión alterna que modela la señal que queremos amplificar. Tenemos la carga RL, donde veremos la tensión amplificada. Tenemos dos transistores, Q1 es un bipolar, Q2 es un transistor MOSFET. Tenemos una fuente de tensión que alimenta todo ese amplificador y luego tenemos distintas resistencias de polarización, R1, R2, R3, R4, condensadores de acoplamiento, C1, C2, C3, C4. En realidad C3 podríamos considerarlo de bypass, pero bueno, a todos los efectos para aquí es lo mismo. Y luego tendríamos bobinas de choque L1 y L2. Bien, para resolver el problema tenemos información adicional, conocemos los valores de la tensión de alimentación, de las resistencias, de las bobinas y de los condensadores. Como aclaración, cuando utilizo la notación tiende a infinito, quiero decir que podemos considerar que el valor de ese componente es muy grande. No nos va a afectar para este ejercicio, pero en el futuro eso nos permitirá hacer unas simplificaciones. Más información con la que contamos: las curvas de los transistores. Tenemos en concreto las curvas de entrada o la curva de entrada del transistor bipolar, curvas de salida del transistor bipolar y curvas de salida del transistor MOSFET. Y con eso ya podemos abordar el ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es determinar o obtener el circuito equivalente en continua. Ese circuito nos va a decir cómo se comporta el amplificador si no hay señal. Y por tanto, cuáles son las componentes continuas de todas las formas de onda que tengo en ese amplificador. Para ello vamos a hacer una serie de simplificaciones o particularizaciones. En concreto, vamos a poder apagar todas las fuentes de alterna, las fuentes de señal. En los circuitos de amplificación puedo tener fuentes de señal que sean una fuente de tensión, como esta que tengo aquí, y en ese caso apagar implica poner 0 voltios. Pues podré sustituirla por un corto. También puedo obtener fuentes de señal que sean de corriente. En ese caso, apagar es poner 0 amperios, poner un circuito abierto. Y luego puedo simplificar el comportamiento en continua de los elementos reactivos. Un condensador en continua se comporta como un circuito abierto, porque su impedancia, a medida que baja la frecuencia, sube. Así que si tengo un condensador, puedo reemplazarlo por un circuito abierto. Y lo contrario ocurre con una bobina. Si tengo una bobina en continua va a ser o va a comportarse como un cortocircuito, porque su impedancia, a medida que baja la frecuencia y nos acercamos a continua, tiende a cero. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener en cuenta estos cuatro factores y aplicarlos en mi circuito para obtener el circuito equivalente. Eso implicaría que VG pasaría a ser un corto en continua, apagaría esa fuente. C1 podría reemplazarlo por un abierto, L1 por un corto
C2 por un abierto, L2 por un corto, C3 sería un abierto y C4 un abierto. Bien, voy a aplicar estas simplificaciones y voy a ver el circuito que me queda. Bien, el circuito que me queda es este. Voy a quitar mis anotaciones y voy a hacer una modificación. No me gusta ver esta conexión cruzada de aquí, así que voy a moverla a la derecha. Bueno, pues este sería el circuito equivalente en continua. Este circuito ya me dice o me va a permitir obtener toda la información de las componentes continuas de las formas de onda. Bueno, vamos a tratar de obtener el punto de trabajo en continua del transistor Q1. En concreto, vamos a empezar con la parte de entrada, donde tendría la tensión base emisor y la corriente por la base. Importante, estoy utilizando notación en mayúscula, I mayúscula, B mayúscula, V mayúscula, BE mayúscula. Eso quiere decir que esa forma de onda es puramente continua, no hay parte variable. ¿Por qué? Porque estoy en el circuito equivalente en continua. He perdido la información de alterna. Todas las formas de onda de este circuito son constantes ahora. Bien, la idea a partir de aquí siempre va a ser la misma. Tengo un circuito que me da la información de continua y tengo curvas del transistor. Lo que tengo que hacer para obtener el punto de trabajo en continuo es combinar esa información. Tengo que combinar posibles puntos de trabajo según el circuito que estoy considerando, posibles puntos de trabajo según el transistor en concreto que estoy utilizando. Esa última información, la información del transistor en concreto que estoy utilizando, pues es las curvas del transistor. A modo de ejemplo, pero la idea se va a mantener. Si tengo esta curva que me relaciona corriente base con tensión base emisor, esta curva verde me está diciendo posibles puntos de trabajo de ese transistor teniendo en cuenta el transistor específico que es. De todos ellos trabajaré en uno, que es el que también es común para el circuito concreto que estoy usando. ¿Cómo meto la información del circuito concreto que estoy considerando en esta gráfica? Tengo que obtener una ecuación. Y la ecuación que me relaciona corriente de base y tensión base emisor según el circuito es esta. Tensión de alimentación igual a resistencia R1 por corriente continua por la base más tensión base emisor. ¿De dónde sale eso? Pues lo que estoy analizando es esta malla más externa. Tensión de alimentación es igual a la tensión que cae en R1 y B por R1 más tensión base emisor. Quiero meter la información de esta ecuación en esta gráfica. Voy a representar en lugar de VCC en función del resto, lo que voy a representar o lo que quiero expresar es corriente de base en función del resto y en concreto tensión base emisor. Así que manipulo esta ecuación y llego a esta expresión. Y esto ya lo puedo incorporar en la gráfica. Básicamente es una recta que me dice que la corriente de base decrece linealmente con la tensión base emisor. Voy a incorporarla. Lo que voy a hacer es dar una serie de puntos, ir tanteando, a ver si deduzco cuál es el punto común con la gráfica del transistor. Para ello, tengo que tener en cuenta información que ya había aparecido en la parte de introducción del problema y en concreto es el valor de R1 y de VCC, porque voy a ir sustituyendo en esta última ecuación. Por ejemplo, voy a ir tanteando si la tensión base emisor fuera 0,55 voltios, la corriente de base sería 201 microamperios según lo que me dice la ecuación del circuito. Es decir, según el circuito, yo podría trabajar aquí. Voy a dar otro valor.
Si la tensión base emisor fuera 0,6 voltios, la corriente de base sería 200 microamperios aproximadamente. Es decir, según el circuito, trabajaría ahí. Voy a dar otro punto. Si la tensión base emisor fuera 0,65, la corriente de base sería aproximadamente 199 microamperios. Es decir, trabajaría aproximadamente aquí. Así que, según el circuito concreto que estoy considerando, el transistor puede estar operando en cualquier punto de esta recta. Bueno, esto continuaría. ¿Cuál es la solución? El punto común de lo que me dice mi circuito y lo que me dice el transistor específico que estoy utilizando. Así que, básicamente, la solución es este punto de trabajo. Este punto de trabajo me dice que mi tensión base emisor en continua son 0,6 voltios y mi corriente por la base en continua son 200 microamperios. Bien, vamos a completar la obtención del punto de trabajo en continua del transistor Q1, centrándonos en qué ocurre en la salida de ese transistor. Es decir, vamos a tratar de obtener el valor de continua de la tensión colector-emisor y el valor de continua de la corriente de colector. La idea es la misma. ¿Qué me dice mi circuito? ¿Qué me dice las curvas de mi transistor específico? Las curvas de mi transistor específico es las que vemos a la derecha, son las curvas de salida, corriente de colector en función de tensión colector-emisor para distintos valores de corriente de base. Ya que acabamos de obtener el valor de continua de la corriente de base, sabemos que es 200 microamperios. De todas esas curvas, sabemos que la que tenemos que considerar es la azul, la que se corresponde con una corriente de base de 200 microamperios. Siguiente paso, ecuación que refleje el circuito. Pues en este caso es muy sencilla. Si me fijo en mi circuito y analizo esta malla, lo que vemos es que directamente la tensión colector-emisor son los 10 voltios de mi tensión de alimentación. ¿Cómo represento esto? Pues la representación es muy sencilla. Es una línea vertical. Sea cual sea la corriente de colector, sé que mi tensión van a ser 10 voltios. Bien, así que esa línea vertical representa posibles puntos de trabajo según el circuito. Posibles puntos de trabajo según el transistor que estoy usando, la curva azul. Solución, punto común. La solución es esta. Bien, mi tensión colector emisor en continua son 10 voltios. Mi corriente de colector en continua son 30 miliamperios. Ese es mi punto de trabajo. Y además, importante, estoy trabajando en zona activa. Ese punto pertenece a la zona activa del transistor. Este es un requisito para que mi transistor me permita implementar un amplificador. Bien, vamos a pasar ahora a analizar el punto de trabajo del transistor Q2, el transistor MOSFET. Para ello, lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de la tensión puerta-fuente en continua, VGS.
Ya tengo ahí la ecuación. La ecuación es VGS es VCC por R3 partido R2 más R3, es decir, la expresión de un divisor resistivo. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que la corriente por la puerta de un MOSFET son 0 amperios. Así que mi circuito equivalente es este. Este punto de aquí sería este punto de aquí, pero no me importa porque por aquí van 0 amperios. Este sería R2, este sería R3. Así que VGS es el resultado de calcular un divisor resistivo donde tenemos VCC, R2 y R3 y queremos saber la tensión en R3. Si sustituimos los valores, que los podemos recuperar del inicio, esto sería 10 voltios por R3 150 kiloohmios y R2 más R3 150 más 100, 250 kiloohmios. Y el resultado son 6 voltios. Así que ya sabemos parte del punto de trabajo de ese transistor MOSFET, en concreto sería la parte de entrada. Tenemos una componente continua en la tensión puerta-fuente que es 6 voltios. ¿Qué ocurre en la salida? En la salida lo que quiero saber es cuál es la componente continua entre drenador y fuente y cuál es la componente continua de la corriente de drenador. Para ello, necesito conocer las curvas de salida del transistor MOSFET. Corriente de drenador en función de tensión drenador-fuente para distintos valores de tensión puerta-fuente. ¿Qué curva tengo que considerar? Pues la correspondiente a VGS igual a 6 voltios, porque acabamos de obtener VGS en continuo. Así que me voy a quedar con la curva morada. ¿Qué necesito meter en esa gráfica? La información del circuito específico en el que está el transistor. Y eso viene dado por esta ecuación. Esta ecuación lo que me dice, lo que está analizando es esta malla de aquí. Me está diciendo la tensión de alimentación es igual a la tensión que cae en R4 y D por R4 más tensión drenador fuente. Esta expresión de aquí. Esa expresión ya me relaciona corriente de drenador con tensión drenador fuente para el circuito concreto que estoy considerando. De nuevo, manipulo la expresión para expresar corriente de drenador en función de tensión drenador fuente. De nuevo me sale una recta que decrece linealmente con la tensión drenador fuente y voy a calcular algún valor representativo para poder representarla. Tengo que tener en cuenta que R4 es 120 ohmios. Pues vamos allá. Por ejemplo, si la tensión drenador fuente fuese en 0 voltios, mi corriente de drenador, sustituyendo en esta expresión, sería 83 miliamperios. Represento ese punto en la gráfica. 0 voltios, trabajaría aquí. Corriente de 83 miliamperios, vamos a suponer que es por aquí. Vamos a obtener otro punto. Si la corriente de drenador fuese en 0 amperios, tensión drenador fuente 10 voltios. Quiere decir que trabajo sobre el eje horizontal con un nivel de 10 voltios. Con esto ya podría, sabiendo que es una recta, ya puedo representar la información del circuito. Básicamente en ese circuito puedo trabajar en cualquiera de estos puntos. Sería una recta que va decreciendo, que comienza en 83 miliamperios y que corta el eje horizontal en 10 voltios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el punto común? Pues tengo que tener en cuenta esa recta que acabo de representar y la curva que tengo que considerar del transistor, la cual, recordemos, era la morada. Así que mi solución, mi punto de trabajo es este. Tengo una tensión drenador fuente
de 4 voltios y tengo una corriente continua por el drenador de 50 miliamperios. Con eso ya tengo el análisis completo, ya tengo determinado completamente el punto de trabajo en continua de los dos transistores, tanto en la parte de entrada como de salida de cada. Bien, pues vamos a repasar los puntos clave. Cuando queremos conocer el punto de trabajo en continua de transistores de un amplificador, lo primero, circuito equivalente en continua. Vamos a poder hacer una serie de particularizaciones. Vamos a empezar apagando fuentes de alterna. Si es de tensión, pongo un corto. Si es de corriente, pongo un abierto. Inductancias y condensadores. Bobinas de choque pasan a ser en continua un corto. Condensadores de acoplamiento pasan a ser un circuito abierto. No lo hemos visto aquí, pero si tuviera inductancias parásitas o condensadores parásitos, pasarían a ser un corto y un abierto respectivamente. Lo veremos, nos afectará en el futuro esto. Una vez que tenemos el circuito equivalente en continua, ya podemos pasar a ver los valores concretos de continua que tengo en las formas de onda. ¿Cómo lo obtengo? Combinando curvas del transistor con ecuaciones que obtengo del circuito. Punto común son los puntos de trabajo del transistor y con eso obtengo las componentes continuas. Bueno, pues hasta aquí con este vídeo. Nos vemos próximamente.